el concejal Mariano Romero. ¿Cómo andás? Bien, un gusto estar con ustedes. Un programa de romeros. Es verdad, un programa de romeros, una romería. Sí. ¿Cómo andás, Mariano? No, digo porque el invitado anterior... Vino José Romero. José Romero. Está bien, está bien. Mariano Romero esta vez. No somos parientes. No se ¿No son conocen. parientes? No. De otro Romero, de otro palo. Sí, sí, alguien Grande. estuvo haciendo un desastre por ahí. De otro palo. Che, ¿cómo andás? Bien, bien. Estamos en una situación difícil y tratando de sobrellevarla y tratar de resistir a una etapa que la verdad está muy complicada, sobre todo en los barrios más humildes, ¿no? ¿Cómo viene eso ahí con este problema de...? Bueno, a la crisis socioeconómica evidente que se vive a nivel nacional, lo que se agrega es el recorte total de la mercadería a los comedores y merenderos. Hoy, luego de un fallo judicial, llegó mercadería a centros CONIN que no sabíamos que existían en la ciudad de Rosario para el reparto. Pará. Yo pensé, yo pensé que yo lo sabía. No, es que justamente como son espacios que no brindan asistencia alimentaria propia, sino que derivan a otras instituciones, lo desconocíamos. Claro. Lo que el gobierno nacional trató de manifestar, de justificar la no entrega de mercadería a punto de vencer a través del cese de la intermediación, lo que evidentemente sucedió es que termina realizando una intermediación con sus amigos, que además es una intermediación de intermediación. Sí. Porque no brindan asistencia alimentaria de manera directa, sino que derivan a otros centros a los cuales le ponen determinados requisitos para poder recibir la mercadería. Entonces, lo que vemos es una situación que es muy compleja. Pasaron 6 meses de que asumió el gobierno nacional y solamente llegan entregas de leche. Tenemos comedores y merenderos en todo el territorio nacional que están totalmente cerrados. Con la cuestión también, el agregado, de que la organización que se eligió, que es CONIN, para poder hacer este abastecimiento en alguna de las provincias con situaciones más críticas en términos socioeconómicos, no tienen ni siquiera sedes. Con lo cual, provincias como Jujuy, Formosa, muy complicadas en términos socioeconómicos, no van a tener asistencia alimentaria de la nación. Solo leche llegó y poco. Solamente leche porque era lo que se estaba por vencer. Entonces, la no entrega de esa mercadería lo que iba a hacer era que se vencieran los galpones de desarrollo social. Capital humano ahora. Sí. La realidad es que también el propio informe que emite el Ministerio de Capital Humano acerca de la mercadería que tiene disonancias con respecto a lo que encuentran. ¿No? ¿Qué pasó con la mercadería restante? Es mercadería que terminó venciéndose y fue retirada, es un error administrativo. Bueno, todo esto no lo sabemos, pero la realidad es que hoy tenemos una crisis alimentaria muy grande en los barrios populares y comedores y merenderos que o están recortando sus prestaciones o la están interrumpiendo. Hablaba esta semana justo con una mujer de Barrio Las Flores y me decía que están comiendo solamente los martes y los viernes y que no sabían si esta semana iban a comer justamente. Sí, lo que se da es que generalmente lo que vienen haciendo los comedores y merenderos es pudiendo estirar un poco las ollas en menos días. Sí. O sea que daba 5 veces, está dando 2 Exactamente. por semana. Viene sucediendo eso, la verdad que la gran mayoría del abastecimiento que tenemos en provincia es con mercadería llegada del gobierno nacional, entonces eso también es una situación que complejiza la situación porque no está la capacidad del municipio ni de la provincia o la voluntad política de avanzar para cubrir esa demanda que se deja. Y lo que tenemos hoy es familia que en los ¿No barrios... lo forzó el municipio y la provincia? No, para poder alcanzar más del 60% de la mercadería total que entregaba Nación. O sea, de lo que entregaba Nación, ¿cuánto está cubriendo provincia y Muy municipio? poco. La provincia con el agravante de que recién ahora termina de auditar y recién comienza a entregar mercadería nuevamente a partir de las auditorías, que se demoraron un tiempo, con lo cual es una cuestión que complejiza la situación. Ahora, ¿qué pasa con eso? Porque, a ver, el argumento político del gobierno nacional fue la intermediación, decir que eran castas, que eran chorros, que le choreaban la guita a los pobres, a las organizaciones. Vos formás parte del movimiento Evita, que de todas formas no fue muy tocable Evita, creo que se la agarraron nosotros, por ejemplo, hoy con el Partido Obrero. Sí, hoy anunciaron, por ejemplo, de provincia una auditoría en la No cual... digas hoy porque esto está grabándose y sale dentro Bueno. No, está muy bien. Es la magia de la tele. Exactamente. Estuvieron anunciando por estos días justamente que recortaron algunos comedores y merenderos que auditaron y no existían. Nosotros no tenemos ninguno. De hecho, donde nos auditaron nos aumentaron raciones. No, pero venía esto, que digo que la provincia, bueno, auditó también, es el argumento político para
no sé, a lo mejor bajar con las asociaciones estas, que sí cobran un porcentaje. Las asociaciones estas de intermediarios, CONIN y todo eso, que son fundaciones, o lo que pasó con los sobresueldos en el mismo ministerio. Por ejemplo, que la OEI cobra entre un 3, un 4 y un 5% de comisión por las gestiones que hace. Sí. Tanto para los contratos para el sobresueldo como para la compra de alimentos. ¿Qué pasa con eso? Yo creo que hay dos valoraciones. Por un lado hay una cuestión que es, si se quiere, más política y otra de gestión. Esto es una muy buena excusa para poder llegar al objetivo que tiene el gobierno nacional del déficit cero, que es a costa del hambre de nuestro pueblo, ¿no? La no ejecución de las partidas alimentarias, porque incluso esta entrega de mercadería es con alimentos que quedaban de la gestión anterior. Quiere decir que las partidas presupuestarias ejecutadas para alimentos del Ministerio de Capital Humano son igual a cero. Entonces, es una muy buena excusa para poder hacer caja y llegar al objetivo del déficit cero por un lado, y por el otro tener un objetivo político, ¿no? Es denigrar a las organizaciones sociales y a los movimientos sindicales, eventualmente en otras instancias, que son quienes también le quieren poner un freno en la calle a las medidas de ajuste del gobierno nacional. Sí, porque decir yo, a ver, el objetivo de lograr el déficit cero, ¿cuánto significa para el presupuesto del Estado? Sacándole a los que menos tienen. Claro, no comprando leche. Sí. O sea, Es que la casta venía por ese lado. Evidentemente se paralizaron las obras en los barrios populares de la SISU. Por el otro lado, las urbanizaciones. ¿qué son las SISU? Para la gente Era que la, no sabe la Secretaría de Integración Sociourbana, que realizaba obras en los barrios populares, en los lugares donde más se necesita, obras de urbanización. Por ejemplo, en la ciudad de Rosario nosotros teníamos en el barrio Los Pumitas, que es donde asesinaron a Máximo y se armó todo el revuelo por la cuestión de la inseguridad a nivel nacional. Bueno, se anunció justamente una obra de urbanización completa para ese barrio. Esa es una de las obras que se frenaron, ¿no? Está parada. El gobierno nacional no se ha ejecutado absolutamente nada, incluso se han frenado obras que estaban en ejecución. Claro. ¿No? Como tienen un sistema de rendición en la cual termina una etapa, se desembolsa a partir de rendirse, bueno, se rindieron la etapa y no se hicieron los siguientes desembolsos, obras a medio de terminar. Evidentemente el ajuste viene por ese lado, viene por los medicamentos oncológicos, todo con la excusa de poder auditar, de poder regularizar cuestiones que no estaban funcionando bien, y también tiene algo de profecía autocumplida, ¿no? Si nosotros tenemos una auditoría, un comedor o un merendero que hace 6 meses que no recibe mercadería, lo más probable es que no esté funcionando. Yo digo que es heroico los números que han encontrado de la cantidad de comedores y merenderos funcionando activos, pese a que no reciben mercadería, ¿no? Y por el otro lado es que nosotros tenemos un país que trasciende la línea de la General Paz, y todas las auditorías que ha hecho el gobierno nacional ha sido pura y exclusivamente en Buenos Aires. En el resto del país, ¿en Ciudad de Buenos Aires o en provincia? En el AMBA. En el AMBA. Ni siquiera en provincia más ampliada, sino simplemente el AMBA. Entonces, todas las demás provincias han quedado con un recorte total de la mercadería del gobierno nacional y no han tenido ni siquiera la posibilidad de ser auditadas. ¿Están los funcionarios nombrados de la Nación? Por ejemplo, están los funcionarios, yo me acuerdo que hablamos del delegado de Desarrollo Social de la Nación, había uno que lo conocía, porque yo no conozco a nadie, no sé, ¿están nombrados? ¿Se conocen? Bueno, la particularidad es que no solamente eso, sino una política que se dio el gobierno nacional es cerrar los centros locales en las provincias. Por ejemplo, el lugar que tenía el Ministerio de Desarrollo Social en la ciudad de Rosario, hoy está cerrado, los trámites tienen que ser virtuales. Ha cerrado, por ejemplo, la Agencia Nacional de Discapacidad, que también funcionaba en el mismo edificio, con lo cual todas las tramitaciones de pensiones están paralizadas, pensiones por discapacidad. Bueno, la verdad que hay un recorte muy grande en el cual vamos viendo que los sectores que más necesitan, que más vulneración de derechos tienen, son los sectores que más difícil tienen el acceso a la respuesta del Estado. Sí, estamos hablando de todas cosas que no pueden esperar. Y aparte que son cuestiones que no son sencillas para poder hacerla a distancia, ¿no? Poder interpretar las situaciones del hambre o poder tener una entrevista personal con una persona con discapacidad son cuestiones que son fundamentales, que no se pueden hacer por mail, que no se pueden hacer a distancia. Y bueno, todo esto son obstáculos que lo que hacen es el acceso a las prestaciones para los sectores que más lo necesitan esté totalmente cortado, ¿no? Una política realmente inhumana del gobierno nacional. Vamos a meter un poco ahora en la política local, ¿puede ser, Mariano? Bueno, el PJ asumieron nuevas autoridades hace muy pocos días. ¿Qué va a hacer el peronismo? Bueno, usted en el Consejo, vos, por parte del Movimiento Evita, tienen una alianza con Ciudad Futura. Sí, nosotros tenemos una interpretación de que hay que tratar de formar
los esquemas de alianza lo más grande posible de todo esto que estamos de este lado de la historia, todos los que queremos una sociedad más igualitaria, ¿no? Y eso tiene que trascender los límites de la afiliación partidaria. De hecho, bueno, terminamos llevando un candidato a presidente que tampoco era afiliado al PJ. Entonces, me parece que es importante poder salir de los esquemas de alianzas tradicionales para poder disputar gobierno, pero sobre todo para transformar las realidades, que es lo que venimos a hacer, ¿no? El leitmotiv del peronismo en sí mismo, no pura y exclusivamente una cuestión electoral o ser cabeza de ratón, ¿no? Conformarse con un purismo de afiliación al PJ que no termina cuajando en términos electorales ni de transformación de la vida de absolutamente nadie. Ahora, pero en las últimas semanas hubo un revuelo en el Consejo por ustedes, Ciudad Futura, se dijo que hubo un quiebre con Agustín Rossi, ¿eso fue así? No, en realidad nosotros teníamos un bloque de 5 integrantes en el Consejo, 3 que vienen por el sector entraron por el sector de Omar Perotti, sí. Y teníamos a Norma López y yo. Ese bloque de 5 se partió en 2, quedaron los 3 del sector de Perotti de un lado y nosotros 2 por otro lado. Tenemos estrategias muy distintas, tenemos miradas muy distintas en nuestra relación con el oficialismo local, tenemos miradas muy distintas acerca de la valoración del gobierno provincial de la gestión anterior y sobre todo también de este esquema de alianzas. ¿Qué mirada tienen ustedes? Tenemos una mirada crítica, tanto del oficialismo actual como una mirada muy crítica del gobierno provincial del propio Omar Perotti, obviamente reconociendo algunas cuestiones, pero sin poder defender a rajatabla absolutamente todo, porque evidentemente fue una gestión que también le trajo al peronismo la derrota electoral y que además trajo efectos muy nocivos para la sociedad en general. Y lo otro es el esquema de alianza. Nosotros tenemos un esquema de alianza que está claro, que nosotros pretendemos ampliar hacia otros sectores por fuera del peronismo, ¿no? Y bueno, hay otros sectores que pretenden desechar eso y poder nutrirse pura y exclusivamente de los sectores del PJ duro. Entonces, eso hace muy difícil la convivencia dentro de un bloque legislativo, sobre todo porque construimos distintas estrategias fuera del Consejo. ¿Cómo crees que eso se va a expresar de acá al año que viene? Yo creo que... ¿Cómo crees que eso se va a convertir en una propuesta electoral? ¿O va a haber una o van a haber varias? ¿Van a estar separados? ¿Se va a quebrar? No, yo creo que lo que va a pasar de acá al año que viene es que las elecciones van a pasar a un segundo término y lo más importante va a ser la realidad social. Si nosotros tenemos una etapa en la cual el gobierno nacional puede estabilizar un proyecto de hambre en el país, lo más probable es que la etapa que se venga no sea una etapa de democracia como la que venimos viviendo en los mismos sentidos y en los mismos términos, ¿no? Sí, ¿qué significa eso? Y que se viene una rediscusión de sentido. El gobierno nacional no viene solamente a ajustar o a traer un proyecto neoliberal, viene a discutir cuestiones de sentido, cuestiones muy arraigadas en los... Pero eso es la batalla cultural que le llaman ellos. Bueno, pero si logra estabilizar ese modelo, la verdad que va a ser muy difícil pensar cualquier estrategia en términos electorales, pueden pensar cualquier proyecto de país que pueda ser viable, ¿no? Si logra... ¿Qué, están tirando la toalla ya? No, justamente, creo que a lo contrario, hay que salir de una manera muy activa, hacer una resistencia para poder ponerle el freno a la política que viene llevando Javier Milei. Si él logra establecer que la justicia social no vale nada, que todas las riquezas naturales de los argentinos pueden ser entregadas sin ton ni son, bueno, lo más probable es que independientemente del resultado electoral de medio término sea muy difícil reconstruir el país para más adelante. Me parece que esa es la primera etapa. La primera etapa es una etapa de resistencia, una etapa de poder obstaculizar los proyectos políticos, justamente con la ley base lo vemos, que es un proyecto que va a arrasar la Argentina, y después sí pensar estrategias esperanzadoras de futuro. Pero primero no va a haber futuro si nosotros no podemos ponerle un freno a esto. ¿En el peronismo hay alguna autocrítica? ¿Hablan de decir, bueno, qué es lo que nos trajo a este lugar? Vos sos muy joven, ¿no es cierto? No sé cuánto de ustedes. 33. 33, mira. Muy joven. Bueno, usted está por ahí. 30. Más jóvenes. 30. Y somos muy jóvenes. Yo 35, o sea que estamos más o menos. Vos sos el más joven de todos. Sí. Escucha, no, a ver, mucha gente de 30 años, menos también, que votaron este gobierno, porque no creen en lo que decís. No creen que haya sido, que busque la igualdad, que busque la patria, qué sé yo. Yo sí quisieron enriquecer, quisieron sacarle provecho al cargo político, quisieron perpetuarse, en fin. Eso es lo que el electorado marcó, me parece a mí. ¿Hay alguna autocrítica del peronismo? ¿Se sienta a decir, che, loco, a ver, o cambiemos el discurso, o hagamos algo distinto, o pensemos algo diferente?
No lo veo, por eso te digo. No, está claro. Además, cada uno empieza la autocrítica diciendo aquello hicieron. Sí, tal cosa. claro, para Sí. echarle la culpa al otro. Nunca uno hace autocrítica efectivamente de su sector o de su conducta. Yo lo que creo es que nosotros debemos construir las transformaciones sociales que el peronismo vino a hacer. Si el peronismo no es revolucionario, la verdad que pierde el sentido de sí mismo. Si el peronismo... ¿Fue revolucionario el peronismo? Sí, por supuesto. Evidentemente en los seguro? últimos años no. El último, claro, eso. En los últimos No, no, periodos. digo, claro que no. ¿en qué sentido? Pensemos que los derechos laborales como hoy los conocemos antes no existían, ¿no? Fueron una conquista del peronismo histórico. Pensemos que el primer peronismo vino y nacionalizó el comercio exterior, ¿no? Nosotros fabricamos aviones, llevábamos un proceso de industrialización no solamente liviano, sino un proceso de industrialización de industria pesada en el segundo plan quinquenal, que logramos por aquellos años también tener nacionalizado el sistema de las entidades financieras, que hoy continuamos con un sistema heredado de la dictadura. Entonces, bueno, vino a cambiar la matriz productiva del país en una etapa histórica total y completamente distinta, ¿no? Creo que esos programas hay que renovarlos a una nueva etapa del capitalismo, donde es muy difícil lograr ya el pleno empleo de los 40 en la posguerra, y donde hay que dar nuevas estrategias. Si nosotros no pensamos un panorama de futuro, no pensamos nuevas estrategias, tanto de las ciudades como también como estrategias nacionales, bueno, la verdad que es muy difícil poder enamorar absolutamente a nadie, y también va a ser muy difícil poder transformar el status quo que tenemos, que es totalmente injusto. ¿Y el kirchnerismo fue revolucionario? Fue transformador, sin lugar a dudas. Desde este proceso de recuperación de la democracia es la etapa histórica en la cual hubo una mejor redistribución de riqueza en favor de los trabajadores, donde recuperamos el consumo de los sectores populares y de los sectores trabajadores, y a la par de eso hubo una recuperación del empleo, sobre todo de la industria nacional. Entonces, evidentemente, es un proceso que va en el mismo sentido histórico del primer peronismo, y creo que estuvimos muy lejos en los últimos años de esas dos experiencias, ¿no? Muchas gracias. No, gracias. Ponete la 10 que llega la 10ª edición de la Noche de las Peatonales en el mes de la bandera. Te esperamos el sábado 15 de junio desde las 17 horas con música, espectáculos,